Estás escuchando Conducir Escuela, porque cada decisión es un acto pedagógico. Hay escuelas que enseñan la historia y hay escuelas que además se preguntan qué hacemos con esa historia cuando todavía nos interpela. La memoria no es solamente aquello que ocurrió alguna vez y que vuelve cada año en una efeméride. La memoria es una forma de construir presente. Es preguntarnos qué sociedad queremos ser y qué cosas estamos dispuestos a no olvidar. En el Distrito 11, las escuelas forman parte de una ciudad atravesada por historias, luchas y también por las marcas que dejó la violencia estatal. Por eso, hablar de conducción escolar también es hablar de memoria. Porque conducir una escuela no es solamente organizar horarios, resolver problemas o garantizar que las cosas sucedan. También es construir las condiciones para que una comunidad pueda conocer su historia, reconocer sus heridas y formar nuevas generaciones comprometidas con la democracia y los derechos humanos. Y hoy esta tarea adquiere una importancia aún mayor. Vivimos un tiempo en el que las políticas públicas de memoria, verdad y justicia son confrontadas y desfinanciadas bajo un discurso negacionista. Se debilitan programas e instituciones que durante años construyeron herramientas para recuperar nuestra historia reciente y acercarla a las nuevas generaciones. Frente a eso, la escuela tiene una gran responsabilidad. No para reemplazar al Estado, sino para defender el sentido de esas políticas. Porque trabajar la memoria no es adoctrinar. Enseñar derechos humanos no es hacer política partidaria, es enseñar democracia, es enseñar que existen límites que una sociedad no puede cruzar. Por eso, una conducción democrática también conduce desde la memoria. Abre las puertas de la escuela a los organismos de derechos humanos, acompaña a los docentes, promueve proyectos, recupera testimonios y convierte el territorio en una fuente interminable de preguntas. Hace que cada 24 de marzo no sea solamente una fecha del calendario, sino una oportunidad para pensar qué significa vivir en democracia y qué responsabilidades tenemos para cuidarla. Porque los derechos humanos no se enseñan solamente en los libros, también se enseñan en la manera en que una escuela escucha, reconoce al otro, construye autoridad y garantiza derechos. Y quizás esa sea una de las tareas más profundas de conducir una escuela hoy, sostener la memoria cuando algunos intentan convertirla en silencio. Porque recordar no es vivir en el pasado, recordar es alojar el futuro. Y cuando una escuela enseña a recordar, también está enseñando a defender la democracia. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo.
de la mar como el escaramujo. Soy Aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. ¿Estás escuchando? Conducir Escuela. Porque cada decisión es un acto pedagógico. Buenas, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo programa de Conducir Escuela, un trabajo mucho más allá de la gestión. En esta oportunidad nos acompañan 3 maestras, 3 directivas del Distrito Escolar número 11. Estamos acá con Cecilia de Arriba, con Mariana Pelufo y con Catalina del Grosso en un nuevo episodio en el cual vamos a estar reflexionando y conversando sobre el vínculo entre educación, memoria y derechos humanos. Nos parecía particularmente importante en un contexto en el cual las políticas se vienen desfinanciando desde que inició la gestión a nivel nacional y una gestión de la Ciudad de Buenos Aires que va a contrapelo ya hace 20 años, ¿no?, del sentir popular y de todas las políticas de ciudadanía que desde la escuela tratan de implementarse. Sobre esas cuestiones, sobre los valores, sobre cómo enseñar, vamos a estar reflexionando hoy en día. Me interesaba preguntarte, Cecilia, entonces, ¿cómo se enseñan los valores en la escuela? Bueno, en especial en nuestro distrito, yo soy jubilada, pero es un distrito marcado por los derechos humanos y la defensa de la democracia. Los valores se enseñan desde el primer minuto del colegio, cuando decimos buenos días y damos la palabra
a los niños para contar alguna novedad, algo que quieran disfrutar, algo que quieran compartir, y interviniendo en todas aquellas situaciones que se generan en la escuela, que llevan a conflictos entre ellos. Y bueno, está el consejo del aula, después el consejo de escuela, y también es muy importante involucrar a la comunidad. O sea, que la escuela sea un lugar de puertas abiertas para que las familias sean parte de esos contratos que vamos haciendo, ¿sí?, en lo vincular. Si no, queda todo en la escuela una cosa, pero después es lo que hago solo en la escuela. Y eso, la escuela tiene que salir de los muros, ¿sí?, y trabajar en comunidad. Uno podría pensar que en la Argentina hay un largo recorrido de enseñanza ciudadana, ¿no? Desde la educación moral, desde la formación ética, y hoy uno podría interpretar, y por algunas cuestiones que pasan en el Distrito 11, que uno podría pensar que esa adquisición de una conciencia ciudadana y unos valores y ser parte de una sociedad pasaron de un saber nominal a la acción, ¿no? Y eso se traduce en proyectos institucionales. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, el nivel inicial del 11 hace ya un par de años, por una organización que viene desde la supervisión, tenemos como muchas comisiones. Trabajamos mucho tiempo como distrito. Entonces esto de pensar ciertas acciones comunes, de encontrar ese lugar que nos une, esa necesidad de, no sé, plantear que todos tenemos una memoria a recordar el 24 de marzo con una acción, por ejemplo, y lo hacemos a nivel distrito. Entonces esto de poder poner en una acción chiquitita, desde sala de 2, esto de pensar en un otro, en una historia, en encontrarnos en un colectivo común, me parece que viene siendo como una línea del distrito potente para trabajar un poco esto de las memorias y de los colectivos que necesitamos empezar, un poco como decía recién la compañera. No es solamente adentro de la escuela o adentro de la sala o adentro del grado, que es con un otro, es en sociedad, que es con un otro. Y si no hacemos eso con la escuela de al lado o con las familias, hacemos agua. Pero somos un distrito que me parece que se caracteriza por pensarnos como territorio y comunidad. Armándose como una comunidad. Ahí vamos. Entonces, siempre estuvo como marcado por supervisiones que pensaron a un distrito como el territorio completo, pensando cómo establecer vínculos entre instituciones. Y aparte es una comuna, un barrio que tiene como muchas instituciones muy fuertes que marcan valores y que siguen sosteniendo determinadas características propias del barrio, que también hacen que se favorezca esto. A mí me gustaría acotar, si bien soy la más antigua de esta charla, es que nosotros tuvimos 3 supervisores que llegaron a directores adjuntos del área, que es el último cargo de carrera, o sea, nadie les regaló nada para estar ahí, que fueron en los 90 Alberto Schiaffini, luego fue Norberto Ares, y no me quiero emocionar, fue hace poquito que se nos fue, y Mónica Lamas, que es un tractor de lo pedagógico. Entonces, 3 personas que han dedicado todo su saber por esto de tener en cuenta los derechos humanos y los valores y respetar la democracia sobre todo. Por eso fueron 3 personas que esto de salir de la escuela era algo común en el distrito. Los eventos siempre fueron de todas las escuelas en el Parque Avellaneda, que era nuestro gran patio, el patio grande del distrito es el Parque Avellaneda, donde se festeja el Día de la Bandera, todos juntos, donde se invitaba no solo a la familia, sino a los vecinos, a la asociación del Parque Avellaneda, que es autorregulada, ¿sí? Y ellos también trabajaban con nosotros, llamar a diferentes redes del barrio y trabajar, y si no era jurar, la primera vez era la promesa de lealtad, al principio a la Constitución fue
en la Plaza Misericordia. O sea que fue el primer pasito de salir con lo de la Constitución. Y después ya metimos el gran paso de hacerlo en el Olimpo. Que fue Que hubo momentos donde hubo que hacerlo afuera del Olimpo. Hubo que hacerlo afuera. En las calles alrededor porque no se permitía el uso del espacio. Y después se ganó el uso del espacio. Sí, la Escuela 2, por ejemplo, hace todos los años, estos últimos con un gran esfuerzo de muchos permisos que no llegan a tiempo muchas veces, hace más de 20 años que conmemora el 24 de marzo en el Olimpo. Y todas las escuelas vecinas son invitadas a participar. Mónica le dio una rosca más pedagógica, con estaciones dentro del Olimpo, donde también participaban testimonios, ¿sí?, de hijos y de incluso detenidos del Olimpo, que creo que este año, con muchos problemas que hubo con los permisos que llegaron a destiempo, lo único que no se mantenía era esa estación, la estación de los testimonios. Todas las demás podían estar las carpetas que prepara el Olimpo, con la historia. Otro era libros, que colgábamos libros prohibidos, claro. Y había un maestro de esa época que contaba cómo él metía esos libros aunque no se podía. La huerta, porque ahora hay una huerta en el Olimpo. Diferentes estaciones, y venía, no sé, Victoria Montenegro, el comunero, el señor del club del barrio. O sea, era algo mucho más que escolar, era comunitario. Este año tuvieron algunos problemas con los permisos, pero creo que en octubre va a haber alguna novedad. Para el que no conoce el barrio, el Olimpo es un ex centro clandestino de detención que formaba parte del circuito ABO, Atlético Banco Olimpo. Funcionó un tiempito, perdón, me reta el productor. Hace bien en retarte. Sí. Que funcionó un tiempo, no fue muy largo, hubo muchas personas detenidas, y para el barrio es un lugar muy importante porque la gente que vive alrededor del Olimpo durante muchos años, hasta hace muy poco, no levantaba las persianas de sus casas porque tenía prohibido el mirar hacia el Olimpo. Tiene varias cosas bastante particulares. La Escuela 2 y la Escuela 1 son escuelas que están enfrente, a una cuadra. En algún momento la directora de la Escuela 2 entendió que sus alumnos eran vecinos de ese lugar. Entonces necesitaba de alguna manera hacer un vínculo con el Olimpo. Y participó mucho y fue muy reconocida por el centro, por el espacio, por ser una persona que potenció los trabajos pedagógicos del Olimpo con el barrio y con las escuelas. Por supuesto, después Norberto Ares y Mónica Lamas lo retomaron y le dieron esta vuelta pedagógica de construir su ciudadanía dentro del espacio, ¿no? Esto de llevar a los estudiantes de todos los séptimos grados del distrito, participaban de la promesa, la Constitución en el Olimpo, habitando el espacio, habitándolo con sus familias, recorriéndolo, conociendo algunas cosas que funcionan. El Olimpo tiene varios talleres para los estudiantes. Muchos séptimos grados iban a visitarlo, pero otros que por ahí no tenían la posibilidad de ir durante el transcurso de su ciclo escolar, en séptimo iban y hacían esta visita grande, que era una fiesta para el distrito. Y para el barrio es habitar este espacio de dolor con infancias, con estudiantes, para reconstruir y potenciar, ¿no? Recién decías que, ¿no?, una triste metáfora, que las escuelas están enfrentadas al centro, ¿no?, al Olimpo, ¿no?, un centro clandestino de detención. Y también pensaba, no solo la apuesta, ¿no?, por una escuela más democrática que enseñe memoria, y que enseñe memoria, pensando un poco, ¿no?, que la participación se vaya participando, no es un conocimiento nominal. Pasar de decir, bueno, estudiemos la Constitución de la ciudad, la Constitución nacional, la separación de poderes en un Estado, bueno, pasar a decir, bueno, cómo se apropia, cómo se enseña a vivir en comunidad. Y me parece que ahí estos proyectos, incluso desde edad muy temprana, ¿no?, construir una sociedad democrática requiere necesariamente tener una escuela democrática también, ¿no? Sí, y
iba a decir para cualquier docente, tal vez no, peco de optimista, pero creo que entendemos que esto de memoria, de contar la historia, es a la altura del grupo, del nivel, de la edad con la que estamos trabajando. Por supuesto. Entendemos eso. Y hay ciertas cuestiones que seguramente vivenciará un séptimo grado que no lo va a vivenciar una sala de 5 o que no lo va a transitar una sala de 2. Pero ciudadano se es desde que uno abrió la puerta de su casa y empezó a convivir en sociedad desde el día 1. Entonces, eso se practica y se vive en sociedad. Porque si me quedo dentro de mi casa no lo logro. Y entonces la escuela, creo yo, está obligada a hacer que los pibes puedan practicar eso. No solamente porque me cuido, porque la puerta del baño se cierra, porque cada uno va solito al baño, porque cada uno tiene derecho a tener su lugar para sentar. No desde la práctica simple del recurso pedagógico, de la tarea pedagógica diaria, que también lo es. Pero hay otras cuestiones. Esto en nuestro distrito, por ejemplo, este año se propuso hacer un trabajo respecto de Malvinas y de concientizar esto de que, bueno, vino luego el Mundial y todo lo que trajo aparejado. Esto en el distrito arrancó en abril, pero de reconocer que hay un territorio que nos pertenece, del cual no podemos ser propietarios, digamos, al cual no podemos habitar, al cual no podemos volver, que son las Islas Malvinas, y que se pensó en la posibilidad de trabajarlo desde las salas de 5 y las escuelas primarias, en el caso de las escuelas que convivimos en el mismo edificio, y salieron trabajos riquísimos de encontrar esto que, ¿por qué si es nuestro no podemos ir?, pregunta la sala de 5. Y empezaron, por supuesto, quién viene de Jujuy, quién viene de Córdoba, quién viene de Misiones, quién viene de dónde viene, y nadie viene ni va de Malvinas. Y esas cosas son tal vez una conversación de una tarde chiquitita que deja huella. Y es un poco eso lo que se pretende, ¿no? La ciudadanía se va formando de esas pequeñas huellas que nos van haciendo con otros. Sí, y también pienso que ¿no? Uno mira los perfiles de todos los jugadores de la selección, ¿no? Y son todos pibes de escuelas públicas, sí, todos pibes jóvenes, todos hijos de la democracia, ¿no? Muy reciente, incluso, porque son todos muy jóvenes. Y me pregunto, digo, si no es la escuela, ¿qué otro espacio existe socialmente tan sistemático como la escuela, tan regular, donde uno puede incorporar un sentimiento malvinero y anti-inglés? ¿No? Como se expresó en eso, ¿no? Si no es la escuela, ¿quién lo hace? No. Es una bandera que tiene que tomar la escuela. El respeto por lo propio, por la soberanía, el entender que soberanía es una acción diaria, todos los días se planta soberanía, que no se recuerda solo en los actos o en las efemérides, es algo diario. Sí, y ¿no? Me parece también, ¿no? que la eficacia de eso también redunda en que estos proyectos colectivos, distritales, ¿no? Enseñan valores ciudadanos, enseñan democracia en la práctica, participando con otros, discutiendo, poniéndose de acuerdo, digo, incluso en un distrito grande, donde no todos los maestros piensan lo mismo, donde no todos los directores deben pensar lo mismo, pero sin embargo, en la gestión de Ares y antes también, ¿no? Fueron políticas distritales impulsadas que ayudaron a que los chicos incluso vean, ¿no? En el encuentro con los otros, esto cómo se hace. Y hacia adentro de las escuelas, ustedes mencionaban como siempre las cosas como muy en fuga, ¿no? Hacia afuera, en los parques. ¿Cuáles piensan que son los grandes aportes de las escuelas del distrito dentro de la política institucional que a ustedes también les tocó o les toca conducir, donde se aprende esta ciudadanía más radicalizada? En mi caso, cuando tomé la escuela, venía de un traslado, porque bueno, me tuve que ir del 11, uno cuando asciende no es tan fácil, y me acuerdo que le dije a la directora donde tomé, le dije, la única forma que yo me vaya es que haya algo en el 11, te lo digo el día 1. Y bueno, pude volver al distrito, y la verdad que siendo
la cabeza de la institución, yo siempre le decía a los maestros que yo tenía el doble que escuchar que de hablar. El doble que escuchar. Entonces, desde el niñito más pequeño que venía hasta, no sé, la casera de la escuela, que era una genia. Pero poder que la dirección sea un lugar de escucha. Y yo se lo decía mucho a los maestros que ya dejaban de traerme niños para retar, porque la dirección no era un lugar de reto, sino de escucha. Y de a poco, en esas conversaciones que a veces se suspendían porque estaban muy enojados por algo, entonces yo decía, bueno, pongamos un momento para reflexionar, no vamos a hablar ahora, vamos a hablar después, que se bajaban un poco las aguas, y esto de poder escuchar da un mejor intercambio, ¿sí?, entre las dos partes, sobre todo con los chicos, y también con los docentes, también con la comunidad en general. Esto de poder escuchar, poder estar atenta, ¿sí?, atenta a lo que se iba armando en la escuela, crear un clima donde los chicos quisieran venir, no faltar, porque ahora hay una tendencia muy fuerte al ausentismo, hacer proyectos que los movilicen y movilicen a ese padre para que se levante, para traerlos, y que el papá también quiera formar parte de esa situación, y que, por ejemplo, los maestros no faltaban, porque se comprometían como parte de un equipo. Yo soy parte de este equipo y si yo no vengo, jorobo a todos y se arma todo un lío de quién va y quién viene. Entonces esto de formar parte del equipo, escucharnos, sentirnos parte y así ir armando la gestión, sobre todo pedagógica, de la escuela. Norberto tenía una frase hermosa que decía que una se encargue de la milanesa, de pesarla, pero las otras chicas, a nosotros, a la conducción, a lo pedagógico. Y tomar diferentes pausas para ver dónde estamos, para poder volver a arrancar, para cambiar la metodología. Esto ahora que los chicos no comprenden lo que leen, no saben leer, hay que cambiar el método. A ver, un maestro de primer grado, cuando un niño no aprendía con el constructivismo, porque ahora han cambiado el método, no aprendía con el constructivismo, ¿qué creían? Que el maestro se quedaba así, decía, bueno, espero, ya se le va a creer. No, el maestro hacía cualquier cosa, porque saber leer y escribir es un derecho, no es algo. Ingresar en la lectoescritura es un cambio para un niño total, es ir a otro plano. Entonces, menos el punzón, en la escuela se hacía todo. No es un cambio de método, es saber con qué chico, qué cosa, ¿sí? Y había que enseñar a leer y escribir y se tenían que alfabetizar. El último P que dejé en la escuela era eso, alfabetizar como derecho, no con qué método. ¿Con qué método? Con el que aprenda. Vamos por todo. Y todos alfabetizamos. Los auxiliares, la mamá, el kit de alfabetización para llevar a la casa, explicarle a la mamá cómo se jugaba con diferentes cosas que armábamos para que jugaran en la casa. O sea, todos salimos a la cancha a alfabetizar. Entonces esto de que hablan ahora de, no, pero se enseñaba, no, ningún maestro se quedó cruzado de brazos esperando a ver si aprendía o no aprendía. Claro. Yo creo que es un distrito que está asignado. Yo estoy nueva en el distrito, ¿no? Cecilia es más antigua y Catalina también. Yo soy relativamente nueva, vine el año pasado. Es un distrito que su fuerte es el alojar a través de la ternura. No solo a los estudiantes, sino también a las familias y a los docentes. Por eso esto que planteaba Cecilia, los docentes no se quieren ir, la gente vuelve al 11, la gente elige trabajar en el 11. Yo mis inicios de carrera fueron en el 11, me fui porque la vida me fue llevando por distintos lugares y cuando tuve que volver a la conducción elegí venir al 11 con la particularidad de que es mi barrio, es mi lugar, es mi zona de confort desde un montón de lugares y desde lo comunitario es donde yo vivo y viví toda mi vida. Pero me parece que esto es importante, esto es lo que marca este distrito.
¿no? Más allá de los supervisores, que sí, hemos tenido supervisores maravillosos. Yo decía que vine al 11 para trabajar con Mónica Lamas, el último año la encontré, pero bueno, no importa, porque quería aprender de ella. Tiene esto, ¿no? Y los equipos que quedan en el distrito sostienen esto, sostienen la ternura, sostienen el alojar a los niños y a las niñas, entendiendo que la función principal de la escuela es la pedagógica y que el motor de la escuela es traccionar aprendizajes. Me interesa que desarrollen un poco esta idea, ¿no?, que en general plantabas vos, Mariana, del trabajo que se hace mancomunado con otras organizaciones del barrio, ¿no? Que es un poco poder pensar que uno podría decir que la escuela y la educación es algo tan importante que no se puede dejar solo en manos de maestros, ¿no? Entonces necesitamos como otros actores que intervengan para ser como un catalizador de la educación. En este camino que vienen armando ustedes, ¿quiénes son esos aliados con los que han trabajado y que han permitido que algunas políticas de memoria institucionales y comunitarias se potencien? Yo creo que Olimpo es como el más fuerte. Nosotros sí. Hemos hecho un trabajo bastante interesante con la gente del Museo de Flores, que desde lo que es memoria barrial y arquitectónica, digamos, claro, tiene mucho, y uno en inicial trata como de tomar esas aristas que permiten ir como bajando historias, algunas muy duras y otras muy complejas, al nivel. Entonces, de pronto, desde por qué se construyó el barrio de las casitas municipales, quién, cuándo, para quiénes, fue un trabajo importantísimo que se hizo el año pasado con las salas de 5, que pudieran trabajar desde, bueno, había ciertos trabajadores que tenían su derecho y ese derecho llevó a que estuvieran cerca de donde se estaba haciendo el tren, pero tenían que viajar mucho y vivir lejos, y entonces hubo quien hizo un barrio de casitas para los ferroviarios. Todas esas cosas, volviendo a las huellas que decíamos antes, es como ir eligiendo esa arista pedagógica que a su vez enseña nuestra historia, nuestra memoria. Y un poco vamos por ahí, y otro poco estamos trabajando, por lo menos desde nuestra institución, con la gente de RUO, que es el espacio de recicladores urbanos que está ahí bajo el puente de ferro. Sí. Y que son a los recicladores que les corre el corredor por donde vienen a buscar los reciclables en nuestra institución. Vinieron a nuestra institución, nos mandaron un video, nos hicieron juegos con productos reciclados. Nosotros ahora con productos que están juntando los chicos van a ser material para llevarles y recorrer el espacio. Y desde el tema de soberanía alimentaria y demás, con la huerta de ellos y la nuestra, también hay ahí un trabajo que se está haciendo bastante importante. Y a nosotros también nos interesa desde el lugar de poder conectar con las familias, porque ahí hay una cuestión de muchas familias feriantes y que van a laburar espacios donde después se encuentran estas cuestiones que están buenas también incorporar desde los adultos que traen a los chicos al jardín. Y pensando en el contexto actual, ¿no?, del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, nosotros con los gobiernos de Néstor y Cristina hubo un reflorecer de la política de derechos humanos, de memoria, de formación, programas tanto para el nivel primario como secundario con memoria joven, digo, de largo aliento y de mucha historia que hicieron. ¿Cuál es el escenario actual para trabajar los temas vinculados con derechos humanos, con memoria reciente? Pensando quiénes nos gobiernan a nivel local y al gobierno nacional. ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas se pierden y qué desafíos aparecen ahí cuando la escuela está un poco más a la intemperie? Yo creo que el gran desafío es hay que poner en juego la inteligencia, porque el diseño curricular sigue avalando el trabajo con memoria y derechos humanos. Entonces, sostenida en la ley, en el paraguas de la legislación, hay que buscarle la veta para poder seguir trabajando sin caer en cuestiones que puedan ser como reclamadas, ¿no? Porque nosotros lo seguimos trabajando en la escuela, el distrito siguió haciendo los actos del 24 de marzo porque no están prohibidos en ningún lado. Lo que pasa es que me parece que aparecieron un montón de personajes que
compraron esta idea porque por ahí tenían cierta cercanía con esto, ¿no? Bueno, ya no se hace más esto, no. La verdad es que no, y que si está la intencionalidad y se piensan bien las cosas, se pueden seguir trabajando. ¿Es más difícil? Sí. El Distrito 11 tenía por costumbre y como trabajo territorial hacer esta promesa a la Constitución en el Olimpo. Bueno, nos equivocamos en alguna parte de la organización y ganó de alguna manera el gobierno nacional, que no nos lo dejó hacer porque no nos prestó el espacio. Pero bueno, nos reorganizamos los directores del distrito, pensamos con tiempo, pensamos inteligentemente, porque realmente tengo compañeras que son valiosísimas. Hoy estoy yo, pero somos un montón, y estamos pensando un encuentro para el Día de la Identidad en el Olimpo con características similares a las que a las que se trabajaban en la Constitución, con la misma línea, con construir ciudadanía en los alumnos de 7º grado. Entonces, se puede seguir trabajando. Yo creo que nos desafían a buscar otras estrategias, ¿no? Es como que tenemos que seguir pensando, bueno, tomemos esto y usémoslo a nuestro favor, sigamos. Yo creo que una de las fuertes es conocer bien la norma. Absolutamente. Cuando uno conoce bien al dedillo la norma, sabe cómo calar en los intersticios. Cuando uno desconoce la norma, que pasa mucho con la gente que ahora tiene la posibilidad de gobernarnos, no conocen mucho, son repentistas. Vamos, pero no conocen la norma. Entonces, a veces no hay que pedir tantos permisos, porque ya en el origen del lugar, cómo fue gestado, sobremanera se entiende que puede pasar lo que tiene que pasar, digamos. Que aparte no hay que pedir permiso para hacer lo que está permitido. Exacto. Digo, entonces pasa un poco por hay ahí. que conocer bien la norma y saber por dónde colar en estos intersticios que estoy diciendo, cómo ir nadando entre esos huecos, y sobre todo que no gane la desgana, bueno, nos ganaron. La derrota. No, porque los maestros y las maestras somos el viento que aviva el fuego. Y nunca vamos a dejar de soplar. Y vamos a tener que contagiar a las generaciones que siguen a esto. Siempre somos el viento que aviva el fuego. O sea, más allá de quien esté, ¿no? Tenemos ejemplos, decía, y ahora tenemos que hacer algo como la carpa blanca. No, la carpa blanca fue en ese momento. En ese momento fue muy importante. Ahora hay que crear nuevas cosas, juntarse y pensar. No nos pueden sacar la posibilidad de juntarnos y pensar, porque contra nuestra creatividad no van a poder nunca. Porque somos creativos y somos unidos. Nos juntamos, más allá, como vos dijiste muy bien, en el Distrito 11 hay una asamblea de docentes, por ejemplo, que no pertenecen a ningún sindicato, sino se juntan por asamblea, donde se discute todo, pero el bien común es que los pibes aprendan, 1, porque la escuela es eso, que los pibes aprendan. 2, que estén mejor las familias, sí, obvio, pero el 1 es que los pibes aprendan, porque la única liberación es el conocimiento. Sin conocimiento, solo asistiendo, no van a pasar a otro lado. Por eso también pasa cuando llega el momento de la inscripción en primer año. Ahí está, la secretaria, la vicedirectora, la directora, pibes, familias, todos anotándose en la escuela. Y si hay que poner algún dato, el de la escuela. Si el padre no tiene porque muchas familias lo tienen como un versito el mail porque saben que se lo van a pedir en todos lados, pero no lo abren o está llena la casilla. Bueno, acá está el mail de la escuela. Hasta que no logramos que todos estén inscriptos, como dice Mariana, es un distrito que aloja, que va hasta, porque vos tenés que estudiar. Es importante que vos vayas al secundario. A nosotros nos importa un montón. Entonces, si tenemos que escribirte nosotros, te vamos a escribir nosotros. Y hacemos redes con escuelas secundarias todo que el tiempo posiblemente queden por fuera del distrito. Porque claro, yo estoy muy en el borde del distrito y la escuela secundaria con la que hago red es del distrito 13. No importa, estamos ahí. Hay como esto, ¿no? Una mirada de comunidad muy importante que creo que es lo que
Sí, y me parece también un poco el éxito es pensar que todo esto es sustentable si está colectivizado, ¿no? Claro. Yo me quedé pensando en eso cuando preguntabas recién esto respecto de las políticas. Hay algo que sucede cuando somos muchos. Y si la escuela no está sola y se juntó con la de al lado y el acto o la palabra que dijo la maestra, el maestro en un acto está avalada por una conducción, que está avalada por una trayectoria, que está avalada por una historia institucional, que está mancomunada con el docente que estuvo al lado diciendo las palabras junto con esa maestra, y si hay palabra todo el tiempo, además del día, del acto, de memoria, perfecto. Pero si todo el tiempo estamos poniendo en palabra esto de que nos preocupan los pibes, que nos preocupa la ciudadanía, que nos preocupa que tengan lugar todos, que no... ese día también se puede hacer un acto, porque hay como un hombro que apoya al otro y al otro y al otro y al otro, y somos muchos. Si es una escuela sola que se queda peleando contra los molinos de viento, y probablemente va a venir una bajada que seguramente después nos tendrá a todos acompañando para levantar, pero necesitamos ser muchos y seguir sosteniendo esta historia que cuentan las chicas, que yo creo que es así, creo que en Inicial viene también por ese lado de, bueno, actos colectivos y actos con un otro, y este jardín se junta con el otro, o se junta con la primaria, o nos encontramos en el Olimpo, o nos encontramos en la plaza que nos queda más cerca porque el micro sale un montón, claro. No importa, pero salimos a la calle y tomamos los espacios públicos, intervenimos, en nuestro caso, la Plaza Misericordia este año, y nos juntamos con otro jardín, y fuimos juntos a colgar los pañuelos a la plaza, y la verdad es que los pañuelos en la plaza estuvieron una semana, y no los tocó nadie. Y después de una lluvia, la pancarta que tenía dibujado el pañuelo y que tenía las flores se había caído, y la encontramos en la puerta de la escuela al lunes siguiente. Cuando fuimos a abrir la escuela, nos habían parado la pancarta en la escuela porque sabían que era del jardín, y la dejaron en la puerta de la escuela porque en la plaza había llovido y se había caído. Y los pañuelos los fuimos a sacar porque se habían arruinado, pero llenamos montones de pañuelos de flores y se llenó toda la glorieta de la Plaza Misericordia y no la tocó nadie. Los vecinos vinieron a traer flores. Y entonces se puede, pero es de a muchos. Sí, pienso también que este último tiempo, ¿no? Un poco con la euforia mundialera, ¿no? Y cosas por el estilo, hay un reverdecer de cosas que tienen un origen como muy... escolar, como venimos diciendo, ¿no? Es decir, esto de volver a cantar la marcha de Malvinas en un contexto que no tiene nada que ver con la escuela, sí. No, pero sí hay como una herencia, y hay como una un poco como esa reverberancia, ¿no? De la escuela, de los actos más rutinarios, incluso de la escuela, de las cosas más regulares, que derrama para toda la sociedad, ¿no? Y uno piensa si es posible pensar una Argentina tan plebeya, ¿no? Y tan popular como nuestro país, sin pensar en la escuela y en un montón de cosas que quizás incluso muchas veces cuando uno las hace parece que esas acciones pequeñas, como vos decías, parece que no están concatenadas, ¿no? Pero después, cada tanto hay momentos, ¿no?, de síntesis, ¿no? Donde hay cosas que se vuelven a conectar, que parece que estaban guardadas, ¿no? O que estaban esperando como su momento. Sí, lo que pasa es que aparte cuando uno a veces se siente como muy perdido, vuelve un poco al origen, ¿no? Claro. Viste que cuando uno en medio no sabe para dónde ir, busca un poco en su historia, en su origen, y la escuela es el origen de muchas cosas. Entonces, me parece que cuando se toman estos ritos de la escuela, ¿no? Rompen la pared de la escuela y salen, o el adulto alejado de la escuela vuelve a estas cuestiones, es un poco volver al lugar seguro, volver a lo conocido, y eso da fuerzas como para tomar, ¿no? Es el envión para poder empezar a repensar algunas otras cosas. Me parece que es un poco lo que nos está pasando como sociedad. Llegamos a un lugar de mucha incomodidad, de mucho dolor, de mucha injusticia, y bueno, por ahí, el Mundial nos llevó no sé, yo no soy muy amiga del Mundial, debo decirlo, pero como soy medio grinch de todo, soy grinch del Mundial también, pero de alguna manera generó esta euforia mundialista, nos hizo como más argentinos, y por ahí ver esto
genero cierto dolor o cierta empatía en ver al otro, y volver a la escuela da seguridad, ¿no? Sí, también uno piensa que si bien hay como algunas cuestiones, ¿no? Algunas disposiciones de la escuela, incluso del colectivo docente, ¿no? Y lo amplio y inabarcable que es, también pienso que han habido momentos difíciles para poder recuperar esas cuestiones, ¿no? No sé si siempre en el Distrito 11, pero imagino que si vos miras un poco para atrás, en algún momento... Yo para atrás te puedo pensar. La mesa habrá temblado un poco, ¿no? Los 90 los chicos se nos desmayaban de hambre. Así literal. Se nos desmayaban de hambre. Si no entraban y desayunaban, era imposible dar clase. Era imposible que las necesidades que se vieron. Y bueno, lamentablemente, a partir del año pasado, comenzó a ver como un espejo de los 90. Cuando la escuela antes era bueno conseguirle un par de zapatillas a alguno, o a alguien que había pasado algún problema de un incendio, que salimos todas las directoras a buscar ropa para todo, talle 10, nos ponemos a organizar, talle 4, talle 10, era eso. Ahora es otra vez el hambre. No es, nuestros chicos vienen de barrios, a mí me gusta llamarlos asentamientos precarios, no me gusta llamarle villas de emergencia, no sé, me suena que el nombre connota demasiado y viven en asentamientos precarios, vienen de la 1114, del barrio Carrillo. En la época de Ares, cuando había poca matrícula en la escuela, enseguida micro del 19, porque ahí estaban superpoblados, y venir chicos en micro a nuestras escuelas, y un poco se empezó como a repetir esas cuestiones como más básicas de ayuda, que habíamos logrado pasarlas. Y sí, aprender con hambre es muy complicado, muy complicado. Y otra vez la necesidad se nota en todas las clases, ¿no? Sí. Porque, digo, yo en el 2001 trabajaba en el 19, bueno, uno imagina que por el lindo contexto, momento para trabajar en que por el contexto, por el lugar, es como esperable de alguna manera que haya más necesidad. Uno se iba corriendo de estos distritos y te dabas cuenta que la necesidad estaba en todos lados, ¿no? Y hoy te volvés a encontrar. O sea, la escuela en la que trabajaba Cecilia y la mía están a 6 cuadras de diferencia y tienen poblaciones absolutamente diferentes. Mi escuela es una escuela bien de clase media del barrio, de las casitas de alrededor, no vienen niños en micro, ni desde lejos, y sin embargo la necesidad está muy presente en estas familias que perdieron el trabajo, donde mamá y papá perdió el trabajo, donde familias monoparentales que esta mamá ya no sabe más qué hacer para conseguir un ratito más para trabajar y qué hacer con el pibe porque no llega. Digo, esto se empieza a ver cada vez más fuerte, y yo le digo todo el tiempo a mis compañeros maestras y maestros, yo la pasé, estos por ahí son muy jovencitos, esto claro. No lo vieron, pero los que somos más grandes esto lo vimos cuando éramos maestros, y esto asusta. Cuando uno empieza a ver que esto crece y crece mucho y muy rápido, asusta un poco, porque estamos mal. Sí, ¿no? Porque para estar mejor tarda, pero la caída se cae muy rápido. Muy sencillo. Es rápida. A nosotros nos está pasando esto. Yo tengo mucha población del barrio Rivadavia y de la 1114. Y familias en situaciones económicas y laborales recontra precarias que se van de la ciudad porque incluso en el barrio es imposible alquilar. Entonces se hace como muy difícil sostener, si bien este año logramos transformar la escuela en jornada completa, porque la verdad es que la matrícula de jornada simple no se sostenía y la matrícula de jornada completa casi se duplicó. Te das cuenta que es porque necesitan que los chicos almuercen, más allá del horario y de que sí, ellos tienen que tratar de conseguir la mayor cantidad de horas posibles para ir a trabajar, pero necesitan el almuerzo como en estas otras épocas que mencionaban las chicas. Me quedo también con
esta cuestión de cómo hacerle frente, ¿no?, a estos desafíos. Y vos hace un rato mencionaban esta cuestión de que se solía trabajar en comisiones en el Distrito 11. Y me parecía importante esa idea y me interesa un poco que me cuenten un poco más cómo funcionan y digo, todas estas cuestiones que se hacen. Estamos, digamos, muy recientemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó el estatuto del docente, ¿no? Y hay una de las cuestiones que se puso un poco sobre la mesa tiene que ver con los cargos de ascenso, con los cargos directivos, ¿no? Y pensar un poco lo que está en el fondo de todo eso, bueno, cómo se construye un directivo, ¿no?, cómo se regula el trabajo, el ascenso y demás. Me interesaba que cuenten un poco esta experiencia para poder pensar que hay un montón de formas, ¿no?, de poder mejorar el trabajo directivo en las escuelas, que uno defiende, a pesar de que haya mucho para hacer y para mejorar, en contrapelo a las reformas, ¿no?, que se hace en un escritorio, digo, con la consulta de ningún maestro de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si querían contar un poquito sobre eso. Bueno, esto funciona particularmente en el nivel inicial, no sé cómo se están organizando. Sé que hasta Mónica tenía en el trabajo compartido los simposios, que estaba espectacular, pero que incluía a los chicos. En inicial tenemos comisión de actos, en donde ciertas dires, vices, como de cada institución, participamos de una comisión en donde decimos, bueno, todo bien, esto es, vamos a recordar a San Martín, genial, pero hay un hilo conductor de qué parte de San Martín vamos a fortalecer este año, cuál va a ser la frase que todos vamos a compartir. Pensamos una reseña histórica para compartir con las familias esta partecita de esa historia que queremos. Y estamos atravesados desde hace un par de años por un proyecto de folclore nacional. Entonces pensamos en una canción que vamos a compartir todas las instituciones del distrito, después cada cual hace su acto y está todo bien. Pero hay algo que nos unifica a todas las escuelas del nivel. Folclore también tiene su grupo de trabajo que va pensando cómo articulamos una zona del país con otra, con ciertos ritmos, con qué salas vamos a trabajar y quiénes nos vamos a encontrar con quiénes para compartir eso que los pibes estuvieron investigando, bailando, cantando y demás. Y hay otra cuestión bastante fuerte que tiene que ver con pensar juntas en otro espacio, en otra comisión, que tiene que ver con la inclusión y cómo vamos abordando situaciones que suceden en las salas, que hay momentos en que a todos se nos queman los papeles y que ya no sabemos por dónde acompañar a estas infancias que hoy habitan las salas, y que es el Ateneo de Inclusión, que se juntan una vez por mes para analizar ciertas cuestiones. Y particularmente desde que apareció la resolución 860 con el trabajo de inclusión y de las nuevas políticas de los referentes de inclusión, del trabajo con las escuelas especiales y demás. También nos juntamos una vez por mes las DIRES, las VICES y las SECRES en distintas reuniones con supervisión para desarmar esta resolución y para ir pensando posibles intervenciones y trabajos comunes. Y a veces intentamos hasta pasarnos recetas, te soy sincera, ¿viste? Esas cosas de decir, probá tal cosa, porque a veces sí, es como que si no charlas con el de al lado, ya no te da la imaginación. Y un poco vamos por ese lado. Después termina sucediendo como el lunes pasado, va a haber un paro, hacemos el paro, pero no podemos quedarnos en el paro, tenemos que hablar con las familias. Bueno, hicimos estos carteles, bueno, vamos a colgar nuestros delantales intervenidos en la puerta de la escuela, está bueno. Y eso ya se generó, porque como que estamos acostumbradas a trabajar juntas. Entonces circula mucho la palabra y me parece que eso está bueno para habilitar voces. Sí, me parece que también cuando uno, desde el trabajo directivo, ¿no?, que es un trabajo más bien solitario, ¿no? En una escuela, maestros son muchos y son todos pares, ¿no? Digo, uno diría que a priori no hay caciques ahí, pero en la escuela, bueno, hay una directora, una vice, dos, si es muy grande la escuela, pero es uno de cada uno. Y un poco la suerte de poder hacer un trabajo, que sea mucho más de largo aliento y que a uno lo conforme mucho más, tiene que ver con poder compartir experiencias con otros compañeros que están en la misma que uno y que hace que todo mejore en algún punto. Porque también, no solo es un lugar de donde uno va y toma recetas y ve, cosas que funcionan, cosas que no, yo ya lo hice, sino que también
me parece a mí que compartir con otros directivos el laburo que uno viene haciendo es un gran termómetro para poder evaluar la propia institución. Digo, como lejos de pensar esta idea, ¿no? De que a veces parece que, ¿no? Como que las escuelas no las mira nadie o estamos lejos de una evaluación. Bueno, ese trabajo compartido con colegas también hace que cada uno se vaya de esa reunión diciendo, che, esto que yo dije, mira, no lo habían hecho nadie, viene funcionando bien, esto habría que darnos una oportunidad. No sé, Mariana, vos qué pensás como eso también a nivel primario. Yo creo que incluso, es ¿no? habilitar el trabajo de pensar con otros. O sea, la escuela no se puede pensar solo. O sea, si bien el director es uno solo, tiene el equipo y también tiene que ver con cómo construye, me parece, el trabajo con los maestros y las maestras. Es cierto que los maestros están más juntos y por ahí el director está más solo, pero si uno habilita el trabajo entre todos y el pensar juntos y bueno, nos está sucediendo esto, bueno, yo lo veo por acá, vos lo ves por ahí, ¿qué pensamos juntos? Es más sencillo. Creo que la sociedad es complicada, la escuela es un pedacito de sociedad, es complicado, tenemos que pensar en red, no podemos pensar solos. En el distrito, en primaria por ahí no estamos tan organizados en comisiones, pero sí tenemos esto de la solidaridad entre compañeros, ¿no? Entonces enseguida uno saca un problema o plantea algo que no sabe y siempre hay otro que tiene la solución, que tiene la respuesta o que busca o te dice por dónde podés ir. Entonces, pero bueno, me parece que es lo que empezamos diciendo, ¿no? Que es un distrito donde el establecer red, el alojarnos y el entender que la escuela es un espacio de ternura, nos genera poder también dudar, ¿no? Cuando uno sabe que el otro no lo va a castigar por lo que duda y que va a haber alguien ahí trabajando con vos, como que te da la posibilidad de abrir tu duda y ponerla sobre la mesa para pensarla, ¿no? Para mí hay dos palabras que son fundamentales, que es organización y unidad. Cuando hay organización y unidad, todo fluye, pero hay que llevar la organización a nuestra planificación y no claudicar ante la primer cosa que sucede. Pero vino la madre y vos atendés esto, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro, con lo que planificamos. ¿Sí? Pues los chicos están esperando esto, nos comprometimos para esto, que nada de lo que viene, incluso a veces le hablo del ministerio para decirle, acá te habla el ministerio también, estamos muy ocupados, llama en otro momento. Como que nosotros, ¿viste? No somos el ministerio. No somos el ministerio. Cortar el repentismo, ¿no? Del que vos te referías. Exactamente. Y poder llevar adelante esa planificación que hicimos. Por eso son tan importantes los tiempos de la semi, fundamentales, febrero, fundamental, para organizar la escuela. Son importantísimos los momentos de encuentro. Cada vez más tomado por cosas de la afuera. Claro. ¿No? Porque las semis cada vez prefabricadas. vienen como más armaditas de hay que dar un espacio a esto. Bueno. Es obligatorio esto. Febrero cada vez con más. Yo después escribía las conclusiones de esto, mientras Sí, hacía claro, esto. pero bueno, por eso hay que ser creativo. Total. Hay que empezar a buscar Total. opciones ¿no? Para... Total. Porque si después lo único que se necesita es la conclusión, yo te la escribo. Linda, divina. Pero yo necesito el tiempo para trabajar con los maestros, para trabajar en ese salto que necesito del niño que estaba en este nivel de alfabetización pase al siguiente. Y para yo tengo conocernos, porque armar estrategias para pasar de ese nivel al siguiente. O sea, y para poder tengo pensar que eso estar en necesito saber la fortaleza de cada docente y para eso necesito conocer el Eso equipo, me, ¿no? Me quedé como pensando antes en esto de la soledad del rol. Y sí, en la responsabilidad, en la decisión última, sí, pero la verdad es que nosotros tenemos que crear alianzas con los docentes. total. Es la única forma de no estar en esa soledad del rol y esto que decía recién ella, ¿no? Bueno, las conclusiones las vamos a hacer y nos vamos a tomar esta media hora para cumplir con el tema, pero al interior de la escuela necesitamos otra cosa y vamos a trabajar sobre lo que necesitamos. Y a blanquear estas cuestiones, me parece que de las conducciones, que tal vez porque yo tomé la escuela en diciembre del 2018, entonces ya hay como un recorrido y un grupo estable de docentes que me conoce y que saben cómo pienso y que saben cómo actúo, incluida la supervisora.
cuando uno puede blanquear eso y que el aliado sea el docente, y decir, mira, yo, ¿sabes qué? Esto del diseño, nuestro diseño inicial, que bueno, viene uno cada 2 años últimamente, porque se ve que está de moda como cambiar el diseño, todavía no saben cuál era el anterior, ya tienen que empezar a planificar lo que necesitan los pibes. Después, si querés, leemos el diseño, vemos si ese contenido emboca justo en el que dice el diseño, y si no, lo escribiremos nosotras, como docentes, como profesionales, tenemos tanta autoridad para escribir un contenido como quien escribió el diseño. Pero tenemos que aliarnos y habilitar al docente y potenciarlo para que se sienta empoderado como profesional de la educación que es. Entonces, ahí me parece que la soledad del rol como que se ve un poco más acompañada. Sí, no, yo creo que no es un rol solitario. Es llegado el momento, cuando pasa algo, bueno, estás ahí poniendo palabra a la situación que sucedió. Pero si no, es un trabajo de equipo. Si no es trabajo de equipo, no se puede hacer. Un montón de soledades puede hacer que estemos juntos. Claro. A fin de cuentas. Bueno, de mi parte agradecerles por este momento, por compartir. Me quedo y me voy pensando un montón de cuestiones y creo, ¿no? Un poco, creo que Cecilia lo sintetizaba bien, ¿no? Digo, la escuela tiene un compromiso ético, digo, no meramente discursivo, sino práctico también, que a pesar de la que se venga, hay que poder seguir educando, ¿no? Hay que poder seguir conduciendo la escuela, aunque vengan degollando. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Esto fue Conducir Escuelas.